Buenas noches. Gracias a la invitación del Centro Cultural de la Universidad de Piura y en el contexto de su iniciativa, que es el ciclo de conversatorios 200 años, 20 personajes, me voy a referir a la trayectoria de un peruano que hizo patria en serio, que es el arquitecto José Correa Orbegoso. El arquitecto Correa nace en Lima en el año de 1944 y ya desde muy pequeño recibe una importante motivación desde su misma madre, quien resultó una de las primeras mujeres que estudió en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes. Ella le enseñó a dibujar desde muy pequeño y sin ninguna duda despertó en él una vocación por estas disciplinas, ¿no? Luego, cuando inicia sus estudios en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería en el año de 1961, que luego concluye en el año 65, claramente se decantan entre sus preferencias las asignaturas impartidas por docentes de historia, estética y conservación patrimonial, ¿no? En una entrevista mencionó que las enseñanzas de Historia y la Arquitectura Universal y de Historia y Arquitectura Peruana, dictadas por José García Bray y Emilio Jarterra respectivamente, además del curso de Arte Universal de Carlos Rodríguez Saavedra, el curso de Arqueología en el Perú del doctor Frederic Angel y el curso de Estética de Paul Linder, estaban entre sus preferencias principales, ¿no? Él recordaba de este periodo también las lecciones del artista Juan Manuel Ugarte Lespuru y del importante interés que representó en él el curso de restauración de monumentos impartido por el arquitecto Víctor Pimentel, que recientemente había regresado de Italia. En ese sentido, él conmemoraba con una enorme calidez los docentes integrantes de la agrupación Espacio, que era una agrupación cultural multidisciplinar que abogaba por la implementación de la modernización de la sociedad peruana, ¿no? Entre ellos destacaban, entre sus maestros, el arquitecto Adolfo Córdoba, el arquitecto Santiago Aburto y también el arquitecto Luis Miro Quesada Garland. Ya en la década del 70, cuando asume el arquitecto Correa la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural, tuvo una valiosa iniciativa de convocar a sus maestros de la universidad para participar en las comisiones técnicas, en innumerables debates especializados y también en proceso de dictado de cursos de formación donde ellos podían volcar sus especializaciones y experiencias, ¿no? Al año siguiente de culminar sus estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería, es decir, en el año 66, obtuvo una beca con la cual se trasladó a Holanda para seguir un curso en renovación urbana. Y fue interesante porque, en sus propias palabras, es a través del curso que él reafirma su vocación por el tema de la conservación y la restauración de monumentos arquitectónicos. A raíz del sismo que se lleva a cabo en el año 70, que devasta las regiones de Ancash y La Libertad, en realidad el norte peruano, se crea la Comisión de Reconstrucción de esta zona afectada, quien a su vez recibe la asistencia técnica de UNESCO y el arquitecto Correa es designado como contraparte nacional para elaborar proyectos que se orienten al rescate de los monumentos de Trujillo, y eso le permitió interactuar con el experto de UNESCO asignado, que era el arquitecto boliviano José de Mesa, ¿no? Al concluir esa misión y adelantándose algunos meses a una beca de capacitación, viaja a España para pasar una temporada en Madrid y luego finalmente se traslada a Roma para capacitarse en el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales, más conocido como ICRON, creado a su vez por UNESCO en esa ciudad. Y luego fue admitido en el primer año de la Escuela de Perfeccionamiento para el Estudio y la Restauración de Monumentos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Sapienza de Roma. ¿No? Cabe decir que esta movilidad académica, el arquitecto Correa se traslada con su núcleo familiar, con su esposa y su hijo, ¿no? Casi simultáneamente en el Perú se produce la creación del Instituto Nacional de Cultura, entidad que dura varias décadas y de enorme importancia, sobre todo en sus primeros años, y que hereda las competencias de la antigua Casa de la Cultura, ¿no? Y es tal vez en este momento inicial, en los primeros 10 años, es donde consolida una acción sumamente importante. En esta nueva institución, algunas personas vinculadas al mundo de la cultura, que habían participado en la gestación de este instituto, como el arquitecto Frederick Cooper y otros,
consideraron que el arquitecto Correa era la persona más idónea para dirigir los destinos de la conservación patrimonial en el Perú y le solicitaron que regresara al país, ¿no? Esa fue una decisión muy difícil, muy complicada, ya por la apuesta académica que él había planteado y por el núcleo familiar con el que se había trasladado, pero finalmente decide asumir este importante desafío y retorna a la patria para asumir la dirección técnica de conservación del patrimonio monumental que tenía el Instituto Nacional de Cultura durante los años de 1973 y 1978. Su labor fue sumamente fructífera, no solo por la modernización y eficiente organización que introdujo el área de conservación, sino porque puso un empeño especial para iniciar el proyecto especial con la UNESCO a través de, o denominado PER 71539, o abreviadamente PER 39, quien cuenta con asistencia técnica y cooperación económica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para implementar un ambicioso programa de restauración de monumentos prehispánicos y virreinales en la lógica del turismo cultural en el eje Cusco-Puno. Todo ello entre el año 73 y el año 78. Este proyecto internacional, enmarcado en el plan COPESCO, continuó luego del año 78 con un programa sistemático de ejecución de obras de restauración en base a los estudios y experiencias que se habían iniciado desde 1973. José Correa fue el principal interlocutor para ese y otro proyecto de patrimonio cultural andino, también con la participación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de UNESCO, que permitió crear en Cusco una importante oferta de cursos especializados para arquitectos y técnicos restauradores de obras de arte que se llevó a cabo entre el año 75 y el año 79. En él participaron numerosos becarios peruanos y de toda América Latina, con los profesores del más alto nivel traídos por UNESCO y de los diversos confines del mundo, ¿no? Eso se logró a partir de innumerables gestiones de convenios y continuos viajes por Europa y América del Sur que el arquitecto Correa tuvo que llevar a cabo, con lo cual se evidenció ese gran talento para las negociaciones en organismos internacionales que tenía. En virtud de ese carácter multisectorial del proyecto, que se lleva a cabo con la UNESCO, en el caso del Cusco, la implementación de la Comisión Especial del Plan Turístico y Cultural del Perú UNESCO, más conocido como Plan COPESCO que había mencionado, de la cual el arquitecto Correa fue miembro, ¿no? Luego también fue miembro del directorio de Empresa Nacional de Turismo entre el año 74 y 78, y en virtud de esa importante experiencia, UNESCO lo contrata y lo asigna como consultor en numerosas misiones internacionales como la Ruta Maya en el año 73, temas de turismo cultural en Sucre y Potosí en Bolivia, y también plan de conservación de la ciudad de Potosí en el año de 1981. Pero el escenario cambió hacia fines de los 70 e inicios de los 80 porque la transición de la dictadura militar hacia el periodo democrático implicó un proceso de politización importante y de alguna manera esta situación volvió insostenible la continuidad de numerosos cuadros técnicos que dejaron el Instituto Nacional de Cultura, siendo José Correa uno de ellos, ¿no? Pero por su jerarquía profesional sumamente meritoria, fue invitado a desempeñar el cargo de asesor de la Secretaría de Estado de Turismo entre el año 79 y 1983. Luego de esta experiencia en la administración pública, él decide fundar la empresa especializada Arquitectos, Restauradores e Ingenieros de Estudios y Servicios Aries SRL, quien logró estar activa hasta el año 2000, ¿no? En asociación con el arquitecto Ramiro Salas, con quien había trabajado antes en el Instituto Nacional de Cultura. Esta empresa ejecutó muy importantes obras de restauración, destacándose a las encargadas por la Compañía de Minas Buenaventura, como las restauraciones de la iglesia de Santo Domingo, de la iglesia de San Juan Bautista de Julcamarca, ambas en Huancavelica, y luego emprendió obras de importante trascendencia y premiadas, por ejemplo, en el Centro Histórico de Lima, como la Casa Jiménez, de la Compañía de Seguros Atlas, entre el año 84-85, la Casa de la Riva, de la Asociación Entrenús, en el año 91, el Tribunal de la Inquisición, adaptado luego para el Museo del Congreso entre el 97 y 98, y luego el antiguo Tribunal Mayor de Cuentas de la Casa de la Moneda en el año 98.
Una obra muy singular que tuvo encargada fue la restauración de la Casa de la Respuesta de Bolognesi en Arica, en Chile, ¿no? Encargada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Finalmente, es destacable que a esa importante actividad profesional se le sumó una larga presencia en el mundo académico, como profesor e investigador universitario, enseñando, por ejemplo, en la maestría en restauración de monumentos en arquitectura y urbanismo, y luego en la maestría de conservación del patrimonio edificado de la unidad de posgrado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde tuvo a su cargo la enseñanza de las asignaturas de restauración. Luego también asumió la asignatura de restauración de monumentos en el pregrado de la FAUA UNI, curso que justo había fundado su maestro, el arquitecto Víctor Pimentel, ¿no? Y lo llevó hasta que finalmente desapareció en el año 2017. Años antes él había asumido en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma, en calidad de profesor principal, los cursos vinculados a centros históricos y de conservación del patrimonio. Desde el lado profesional también ejerció durante más de una década la presidencia de ICOMOS Perú, que es el capítulo nacional de la red internacional más importante de patrimonialistas, que es ICOMOS, y ello le permitió un valioso intercambio de experiencias y participaciones en congresos y reuniones internacionales, ¿no? Dentro de ese accionar fueron fundamentales los pronunciamientos institucionales que sacó ICOMOS sobre temas que afectaban al patrimonio cultural de la nación. Pronunciamientos que muchas veces fueron polémicos, pero siempre estuvieron orientados a la conservación y preservación del patrimonio unificado en su dimensión de factor de desarrollo. Finalmente, luego en esta misma asociación fue nombrado de manera unánime como presidente honorario. Finalmente, entre su actividad académica más reciente, no solo destacan la publicación de artículos en el diario de la Gaceta en Trujillo, vinculados a temas como la muralla o la Compañía de Jesús, o otras casonas vinculadas a la región norteña, especialmente en Trujillo, donde él tenía mucha vinculación por su familia materna, sino que ya los últimos años en revistas limeñas como Arquinca, por ejemplo, fue produciendo una serie de artículos siempre vinculados al tema del patrimonio edificado, ¿no? En los últimos años de su vida, él participó de manera activa en un proyecto editorial sumamente importante y creciente, que es la revista Indizada Devenir, que produce la Universidad Nacional de Ingeniería, donde colaboró de manera entusiasta desde su fundación y luego como miembro del comité científico, aportando permanentemente sus experiencias, perspectivas y comentarios que sin ninguna duda ayudaron a colaborar en el fortalecimiento de esta plataforma importante que ahora tiene el país, ¿no? Solo quisiera terminar esta presentación de la trayectoria del arquitecto Correa señalando la importante labor que tuvo, no solo desde el ámbito profesional, en el sector público y en el sector privado, tratando de preservar la memoria edificada de diversas regiones del país, sino también en su labor académica, formando cuadros importantes que luego han ido tomando la posta en diversos espacios académicos, profesionales y también espacios internacionales, todos obteniendo la experiencia formativa importante que el arquitecto Correa compartía con todos nosotros, que es un compromiso indesmayable con las temáticas del patrimonio, pero siempre con una actitud flexible y una actitud abierta ante las necesidades y las agendas que nuestras diversas comunidades han venido padeciendo. Por eso es que me permito compartir estas informaciones con ustedes de alguien que tuve la oportunidad de conocer y que sin ninguna duda marcó para siempre, ¿no? La formación que tengo como persona, como ciudadano y también como profesional, por este importante legado, no solo en conocimiento, sino en actitudes y valores que fue compartiendo conmigo y con todas las personas que tuvimos suerte de conocerlo y de ser sus alumnos, ¿no? Muchas gracias y espero que pueda haber sido de vuestro interés. Saludos.